Seguramente ustedes, seguramente ustedes también tienen muchas preguntas que hacer, muchos cuestionamientos sobre todo este cambio tan, llamémosle brutal, que está existiendo en el panorama de medios en todo el mundo y particularmente en América Latina. eh, Durante un ciclo electoral, el más grande de la historia, se dice, en donde 64 países están renovando su poder ejecutivo este año. En América Latina, simplemente el domingo pasado tuvimos elecciones en El Salvador, donde Nayib Bukele arrasó prácticamente la elección presidencial. La amenaza de violencia, el discurso de odio, el impacto de los contenidos falsos, se cruzan ante el ejercicio democrático de millones de personas. Las nuevas tecnologías definitivamente han potenciado los riesgos y peligra el papel orientador, perdón, peligra el papel orientador de la prensa en la cobertura de las campañas políticas. Entonces, ¿cómo preservar ese papel será el principal objetivo de este panel? Como primera pregunta, en El Salvador, los medios de comunicación y los periodistas independientes se hallan en franca oposición al gobierno de Nayib Bukele. El principal portal de noticias online, El Faro, trasladó sus oficinas a Costa Rica debido a las amenazas. Varios periodistas han salido al exilio por las mismas presiones. Algunos de los principales medios del país están enfrentando formas de acoso judicial y asfixia económica. A Bukele le llaman el dictador cool. ¿Qué tan difícil es el panorama de los medios en El Salvador? Y comienzo contigo, Mariana. Muchas gracias, Alejandro, y buenos días a quienes nos acompañan hoy. Creo que tenemos que tener claro primero un poco del contexto en el que esta reelección se está dando y el papel de los medios en todo esto. El presidente Nayib Bukele se elige democráticamente en 2019 con una enorme abstención en los comicios. No ha sido el presidente que ha tenido más votos en la historia, pero como hubo una enorme cantidad de salvadoreños que no asistieron a votar, él empezó con esta narrativa del apoyo mayoritario. De hecho, a sus opositores le llama el 3%, porque él asegura tener el apoyo del 97% de la población. A partir de que él inicia la presidencia, arranca también un acoso sistemático hacia tres objetivos. La oposición política, que en ese momento aún tenía algún peso en el Congreso, las organizaciones no gubernamentales, las ONG, sobre todo las que trabajan en defensa de los derechos humanos, y los medios de comunicación. Yo fui una de las primeras periodistas en ser atacada directamente por él. En 2019, a finales de junio de 2019, él tenía ni un mes de haber asumido la presidencia. Fueron otras colegas, mujeres periodistas después, quienes se sumaron. Y por supuesto, luego medios completos como El Faro y Factum, Gato Encerrado, que son medios dedicados a investigación, están entre sus principales, digamos, targets de ataques. Este acoso sistemático a los medios de comunicación inicia en las redes sociales, pero luego se traslada a la vida real, a la cotidianidad. Los periodistas que somos atacados por Nayib y por sus funcionarios, porque eso también hay que decirlo, en gobiernos anteriores sí había acoso hacia los medios de parte de simpatizantes de los partidos, pero es la primera vez que son los propios funcionarios, el propio presidente, el que usa las redes sociales para acosar y atacar a los medios, para desprestigiarles. Entonces esto hace que se cree toda una oleada de ataques de parte de sus simpatizantes y también de cuentas troles, porque está comprobado, ha habido investigaciones periodísticas que han develado toda esta red de troles pagados con fondos públicos. Incluso hay un informe del Congreso de El Salvador, antes de que ganara la mayoría en 2021 Nayib Bukele, que demuestra esto. Entonces ya desde los principios de la presidencia de Nayib Bukele, los medios de comunicación independientes se ven
entre esta lista de enemigos a los que el gobierno de Nayib Bukele pretende erradicar. Em, en 2021 él gana la mayoría en las elecciones legislativas y la nueva Asamblea Legislativa desmantela el orden institucional que había al quitar a los jueces de la Corte Suprema y poner en su lugar a otros jueces que son afines al régimen. Esto es bien importante mencionarlo porque él se ha amparado de un fallo de esta corte apócrifa, digamos, para lanzarse nuevamente a la candidatura y reelegirse. Los medios de comunicación han tenido un papel muy importante en destapar los casos de corrupción que se han dado en el contexto de la pandemia del COVID-19, en la forma en la que él ahora maneja en las cuentas públicas, en la adopción del Bitcoin como moneda de curso en El Salvador, en la manera en la que también se ha aprovechado de su calidad de presidente para hacer campaña presidencial, para usar recursos públicos para entregar alimentos incluso el propio día de las elecciones y también en destapar todas las irregularidades que ha habido en este proceso. Hay que dejar en claro que no hay resultados de las elecciones en El Salvador. No existen resultados oficiales. Hasta el momento apenas vamos en el segundo día del conteo papeleta por papeleta de los votos, porque el propio día de las elecciones el sistema duplicaba o triplicaba el dato de los votos a favor de Nuevas Ideas, que es el partido del presidente Nayib Bukele. Aparecían duplicados o triplicados los datos de los votos para ese partido. Entonces, el sistema luego falló a nivel nacional. El Tribunal Supremo Electoral decidió desconectarlo. Las actas se terminaron de llenar a mano hasta el día siguiente y ahora por toda esta cantidad de irregularidades se ha iniciado el conteo papeleta por papeleta en medio de un montón de preocupaciones porque no ha habido una cadena de resguardo, digamos, de las urnas en las que estaban contenidas estas papeletas. Entonces, como se darán cuenta, ha sido un increchendo de cómo Nayib Bukele ha ido tomando esa institucionalidad del país, ha ido cooptando instituciones como por ejemplo el Instituto de Acceso a la Información Pública y ha ido obligando y arrinconando a los medios independientes a tomar acciones extremas como salir del país. Ahorita hay una veintena de colegas en el exilio trabajando desde fuera de El Salvador, pero también medios que han tenido que trasladar su personería jurídica fuera del país para poder seguir operando. Se les amenazó, por ejemplo, con una ley en la que de cada dólar que recibieran de aportes internacionales, ustedes saben que el periodismo independiente depende mucho de cooperantes internacionales, el gobierno les iba a quitar el 40 centavos en impuestos, el 40%. Entonces, esta fue una de las cosas que hizo que no solo medios independientes, sino que también algunas organizaciones no gubernamentales terminaran saliendo de El Salvador. Incluso en medio de todos los desórdenes que hubo este domingo de la votación, y con esto quizás voy a ir concluyendo yo, el presidente Nayib Bukele sale a una plaza pública y se proclama ganador con datos que era imposible que él tuviera en ese momento porque ni siquiera se había terminado el cierre del sistema, no había vaciado de votos. Y si ustedes analizan el discurso que él da desde un palco proclamándose ganador, habla de los enemigos a derrotar, que ya se derrotó a las pandillas, que es como su estandarte, ¿verdad? La supuesta guerra contra las pandillas, que realmente es una negociación que él ha tenido con los principales cabecillas, y habla que el nuevo enemigo a derrotar son los medios de comunicación. Y menciona específicamente a medios locales y medios internacionales como sus enemigos, ¿verdad? Los enemigos a derrotar. Y esto es algo que, como les digo, se traslada más allá del discurso, más allá de las redes y tiene implicaciones serias en el quehacer de los periodistas en su día a día. Persecuciones, ataques físicos, ha habido periodistas detenidos ya con el régimen de excepción, ha habido periodistas que han sido acosados fuera de sus labores, pero porque son reconocidos en otros ámbitos debido a que son expuestos públicamente por el gobierno. Y creemos que esta situación solo va a agravarse de aquí en adelante. Lo que hace imposible que se pueda llevar a cabo acciones de verificación y de investigación por parte de los periodistas de si el proceso electoral fue legal y legítimo o no. Exacto. Lo que ha pasado ahora es que
bueno, tenemos muy claro que el proceso como tal deja de ser legítimo desde que se lanza una candidatura que es inconstitucional, que viola el orden constitucional. Nayib Bukele no podía reelegirse, pero es esta corte que él pone a su medida con sus gente afín a su gobierno la que le da el visto bueno y él al final lo hace. Y además de eso, el proceso para elegir en El Salvador, generalmente cuando toca elegir alcaldías, diputados y presidentes se hace un mismo día, pero él lo parte. Entonces todavía tenemos pendientes las elecciones en marzo para elegir alcaldes. Y además, poco tiempo antes de las elecciones, él hace otra serie de reformas que afectan la manera en que se representan los salvadoreños en los cargos públicos. Deja de haber 84 diputados y deja solo 60. Deja de haber 262 municipios y deja a 40, digamos. Es una cuestión que tiene mucho que ver con cómo él puede manejar el territorio. Él vio que no podía manejar 262 alcaldes, los reduce y ahora sí, y lo vende como una iniciativa para, digamos, hacer ahorro de 250 millones, que no sabemos de dónde sale esa cifra. El periodismo salvadoreño ha estado muy activo verificando todo lo que el presidente dice, promete y afirma. Tenemos que agradecerles a muchísimas miles de personas valientes que son personas que están dentro del aparato estatal y que son nuestras fuentes y que todavía tienen la valentía de venir y mostrarnos y darnos las pruebas. Todo lo que se ha publicado últimamente ha habido revelaciones bastante fuertes. El periódico El Faro, Factum, Focus TV, que también es miembro reciente de la CIP, son medios que en medio de todas estas dificultades y de todas estas limitaciones están sacando a la luz cuestiones gravísimas que han realizado los funcionarios de este gobierno y por supuesto bajo la venia de Nayib Bukele. Y este periodismo se sigue haciendo. Quiero destacar que los periodistas salvadoreños están haciendo una labor admirable en medio del contexto difícil que hay y que incluso en este momento en particular que se han dado estas elecciones con un candidato inconstitucional y con una serie de irregularidades están ahí y están informándole a la población. Claro que esto suele ahogarse en medio de una marea de desinformación manejada desde los medios públicos, hay que decirlo también. Cuando Nayib Bukele asume el poder en 2019, saca a buena parte de los periodistas de los medios salvadoreños y los contrata para medios locales. Él toma los medios públicos que había que tenían más bien digamos, una vocación más cultural y los vuelve medios de propaganda. Y también, digamos, compra otra porción de medios que son medios afines al gobierno con el tema de la publicidad estatal. Entonces hay muchas radios que fueron buenas radios, periódicos que fueron periódicos que hacían su trabajo, pero que ahora son afines al régimen y no informan cosas en contra del régimen, sino que más bien se han convertido en órganos de propaganda, además de otra cantidad de páginas de internet, ¿verdad? Que se venden como medios. Él además está contratando muchos influencers y youtubers internacionales. En El Salvador llega cada rato influencers mexicanos, españoles, sudamericanos, que están, y llegan y hacen videos y hacen cosas a favor de Nayib Bukele, ex periodistas españoles que ahora están en El Salvador trabajando para el régimen, los propios asesores de la presidencia que son venezolanos y están ahí también apoyándolo en la construcción de esta dictadura que ahora empezamos a tener. Y aún así, el periodismo está ahí, está vivo, está fuerte, necesitando apoyo, la mayor cantidad de apoyo que se les pueda dar, pero están ahí, ¿verdad? Bien, Como digo, para mí la principal amenaza en estos momentos es que esas voces se apaguen en medio de toda esa ola de desinformación. muy bien, muy bien. Y Eric, ¿esto cómo lo ves tú en el contexto de las políticas gubernamentales de comunicación? Sí, Eh, cuál es la estrategia aquí? ¿La perpetuación de un régimen, la perpetuación de una persona? ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿A qué nos estamos enfrentando? gracias Alejandro y saludos a todo el mundo. Mira, estos puntos de Mariana son muy importantes, sí, pero yo creo que se concentran en estrategias que vienen aplicando gobiernos hace tiempo y en el caso de El Salvador tienen un equipo muy sofisticado. Número uno es que el modelo de negocios de los medios de comunicación explotó, por lo cual hoy en día, cuando hablamos de cómo el gobierno puede cooptar, por ejemplo, medios que antes eran tradicionales, muchas veces, ¿por qué?
el periódico o está yéndose en bancarrota, ya no tiene, no tiene el nivel de suscripción. Entonces muchos periodistas, algunos acaban pasando parte, porque no pueden vivir en el día a día, el medio no es sostenible, eso es por un lado. La otra es la creación, ¿no? El Estado, que tiene un nivel presupuestario grande dedicado a esto para crear páginas web que son medios de comunicación, medios estatales los convierten en propagandistas. Y lo otro es que el gobierno entiende muy bien, muchos de los gobiernos más efectivos para ellos, que hoy en día donde las fuentes de información de las personas radica en redes sociales y en otras partes. Y ves, en muchos de estos casos, la mayoría de la información la derivan de redes sociales, por lo cual se le dedica mucho presupuesto y se contrata equipos de comunicación muy sofisticados que entiende cada público target, cuál es el mensaje que va acá. Entonces, eso también es importante, a la vez que, como también mencionó Mariana, hay equipos de troles que son financiados por el Estado, ¿no? Y esto de nuevo lo vemos en muchas otras ocasiones y genera una ofensiva desde el principio que va acortando. Una cosa es desprestigiar al periodista individual, lo otro es que vemos que también van contra la industria, ¿no? Es decir, que son fake news o que son comprometidos en este tipo de temas. Y estamos viendo realmente un partido que no es igual. Un Estado que le dedica mucho presupuesto, que ataca en ese lado. El otro punto importante en la financiación es que de dónde deriva la financiación de muchos medios, porque sí, Mariana, algunos tienen cooperación internacional, pero eso es menor, ¿no? Normalmente, pero como tienes razón, los que sobreviven tienen esa ayuda. ¿Viene de suscripciones o de publicidad? Bueno, ya las suscripciones están por el piso a nivel mundial, número uno. Y número dos, la publicidad normalmente, no solo la estatal ahora se usa para promover el Estado en muchos de estos casos, pero la privada, que es gran parte de la torta de publicidad, hoy en día se va a redes sociales, en Google, en Facebook. De hecho, hubo un caso importante en Australia ahora de cómo monetizan cosas que son trabajos de periodistas, ¿no? Donde el periódico o el medio de comunicación no recibe esto. Eso hace que el modelo de negocio no funcione y no esté a la misma vez. Yo creo que para redondear y darle paso a los otros, uno de los temas importantes es que hoy estamos hablando de Bukele, mañana hablaremos de otro, pero lo que tienen en común la mayoría de gobiernos elegidos democráticamente, ¿no? Vamos a tener bien claro al principio, es que estas señales están ahí temprano, pero en ese momento, ¿no? Hay otros fuegos andando en otras partes, que es lo que se le dedica a la cooperación internacional, porque tiene sus recursos limitados, la atención noticiosa, ¿no? Pero originalmente, si vamos atrás a gobiernos que se han ido deteriorando, y estoy hablando desde Chávez en el principio, ¿no? O los Kirchner cuando empezaron, y esto no solo en América Latina, lo vemos en Víctor Orbán en Hungría, que hoy hablamos acá, pero las señales iniciales de cooptar medios, de financiar con ayuda estatal, de presionar a las empresas privadas para decirle, si pones publicidad en tal lado, te quito tu contrato o te voy a investigar con impuestos. Entonces llaman a periodistas y dicen, mira, disculpa, no, yo no estoy ni a favor del gobierno, pero no puedo por los $20,000 que te doy de publicidad que me quiten un contrato de 2 millones y tratar de hacerlo. Esas cosas empiezan temprano, pero son sutiles, son casi invisibles para la población general que está viendo el mismo medio de comunicación. No. Y por último, estos gobiernos, obviamente, en sus mensajes, usan cosas que están haciendo. La lucha contra los pandilleros, la lucha con ¿quién no quiere más seguridad para su familia, etcétera? Y está pensado estratégicamente porque los equipos de comunicación ya no son unos equipos que se sientan ahí a diseminar, sino son parte de la formación de la política pública y eso es lo que vemos hoy. Corto acá para al resto. Y además, si lo comentabas antes de que iniciáramos el webinar, su nivel jerárquico es de secretario de Estado. Sí, yo creo que hoy en día los equipos de comunicación de los gobiernos más efectivos en comunicación están sentados en la mesa de decisión como están otros ministros. Y ya no es, vemos cómo implica esto, sino basado cómo implica esto, cómo tomamos la decisión. Y si la tomamos, no solo cómo la diseminamos, pero cuáles son los posibles riesgos que tengamos y cómo podemos, especialmente con redes sociales, movernos de ese tema o desprestigiar a la persona que nos puede acusar o cómo principalmente tomar la ofensiva porque yo marco la narrativa. Si yo marco la narrativa con 2 o 3 mensajes y abrumo a lo que hay. Y yo creo que eso es importante verlo hoy, especialmente en gobiernos donde encima, si tienes un gran comunicador arriba, Nayib Bukele es un gran comunicador,
con gente alrededor muy buena, pues bueno, puedes promover tu mensaje, especialmente en temas que realmente estás haciendo, ¿no? De nuevo, la lucha contra las pandillas, bajar el crimen, etcétera, y eso se convierte en la narrativa por encima de cualquier otra cosa. Sí, Anthony, en el contexto de América Latina, porque estamos viendo que las estrategias de comunicación que siguieron gobiernos de izquierda lo están también adquiriendo gobiernos de derecha, como en el caso de Brasil, con Bolsonaro, ahora con Bukele. ¿Por qué esta tendencia a tener esta relación tan mala con los medios? Sí, es una preocupación. Primero, me gustaría decir que lo siento para Mariana, porque ese tipo de ataque, los periodistas son más vulnerables generalmente para ese tipo de ataque. Los académicos como yo y profesor Gamara están un poco menos vulnerables, en parte por causa de universidad, pero también el propio ciclo de publicaciones. Entonces, lo siento mucho. Pero sí, tiene razón. Hay políticos como Bolsonaro que usan métodos muy parecidos de Bukele. Por ejemplo, en el gobierno de Bolsonaro hubo un llamado gabinete de odio, controlado por el hijo de Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, que también usó dinero público para atacar los periodistas, los medios, y ideológicamente totalmente diferente. AMLO en México también atacó los periodistas. Hay un libro muy interesante de Luis Estrada, El imperio de los otros datos. 3 años de falsidades y engaños desde el Palacio. Entonces, es un académico que tiene un récord de las afirmativas falsas de AMLO en las charlas con los periodistas cada mañana, cada día en el Palacio. Yo creo que es una estrategia que es inteligente y tiene frutos políticos, porque para descualificar la imprensa, para descualificar los periodistas, crea un terreno favorable al líder político, porque genera desconfianza, genera una idea general que todos los mensajes son falsos, todos son autointeresados, no hay imparcialidad, no hay una verdad. Entonces es mejor seguir en su propio asociar con sus propios amigos, confía en su familia, y esa estrategia está siendo usada en los Estados Unidos, El Salvador, México, Brasil también. Y infelizmente yo creo que es una estrategia que funciona, pero por lo menos para algún tiempo, para muchos líderes, porque es una estrategia de demoler la confianza en los medios tradicionales y crear la demanda para alternativas, sea Telegram, sea WhatsApp o otras redes de comunicación. Y es muy difícil recuperar el prestigio y la credibilidad de los medios de información cuando tiene un líder sistemáticamente descalificando. Pero en respuesta a su otra pregunta, los dictadores cool no siempre se mantienen cool. Y para mí el papel de la imprensa tradicional es muy importante cuando, no solamente porque Bukele puede quedar mucho tiempo, pero también porque la autonomía de los policiales en ese sistema de Bukele es muy alta. Y la imprensa es muy importante en seguir los rumos de las fuerzas de los policiales, el sistema de justicia criminal, el sistema de las instituciones democráticas y el espacio para oposición, porque si no, puede degenerar mucho la forma de gobernanza, porque y infelizmente nuestros mecanismos, nuestros herramientas, por ejemplo, hay una Carta Democrática Interamericana, pero en general es un herramienta para un pasado, ¿no? Si hay un golpe de Estado con las Fuerzas Armadas, ok, puede ser usado, pero raramente es invocado
para el tipo de intervención que Bukele, por ejemplo, o Bolsonaro practicaron. No sé si puede ser reformado para ser más útil, pero esos instrumentos internacionales no son muy útiles para ese tipo de reforma suave, tipo Orbán, tipo Bukele, tipo Bolsonaro, porque no es claramente una violación como un golpe de Estado envolviendo las Fuerzas Armadas puede ser. Espero que fue claro. Claro que sí. Las organizaciones internacionales en general, no gubernamentales, inclusive han sido poco efectivas en tratar de influir en los gobiernos para que tengan una relación más amistosa con los medios de comunicación, que nunca va a ser una relación amistosa, sino los dos están trabajando hipotéticamente por el bien común de la sociedad. Sin embargo, eso no está ocurriendo. Inclusive organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa tienen un poder muy limitado. Organizaciones que defienden los derechos de los periodistas en todo el mundo, que mueren ya sea a mano de gobierno o a mano de organizaciones criminales, como lo vimos recientemente en Ecuador. Entonces, ante un panorama así, ¿qué se puede hacer, Anthony? Es una buena pregunta, Alejandro. Yo creo que tal vez esa época anterior de gran prestigio de los medios de comunicación tradicional no vaya a regresar, pero los periodistas con integridad, con trabajo bueno, puede ser reconocido, yo creo. Tiene un papel fundamental para, para acompañar esos problemas, porque hay un problema de desconfianza en las instituciones democráticas, también crimen organizado, corrupción, pero a veces juntos con la sociedad civil, otros elementos de sociedad civil, podemos tener una resistencia a tentativas autoritarias. Yo mencionaría aquí, en ese caso de Brasil, que es un caso interesante, porque un protagonismo fundamental en el caso brasileño es el Corte Supremo, y en particular el juez Alexandre de Moraes, que fue muy activo en la elección de 22 y está muy activo hoy en la investigación en una tentativa de golpe en 2023. Y los periodistas, la prensa, es muy importante para acompañar ese activismo, ese protagonismo judicial, porque a veces puede ultrapasar los límites también. Entonces, a veces los propios jueces tienen que ser criticados y sujetos a la misma forma de debate y accountability que los otros actores políticos pueden ser sujetos. Pero el caso brasileño es interesante porque, en mi opinión, fue insuficientemente estudiado cómo el Corte Supremo fue un protagonista en las elecciones de 22 y no simplemente un observador y un regulador. Exactamente. Quiero pasar al caso porque tenemos muchas preguntas, pero quiero pasar ahora al caso de Estados Unidos y tomar la opinión de Sergio Bustos. Como sabemos, también aquí en Estados Unidos hay una creciente polarización entre la izquierda y la derecha. El país se ha dividido prácticamente en dos bandos políticos que parecen irreconciliables, difícilmente llegan a un acuerdo en cualquier tema. Lo estamos viendo ahora con la crisis migratoria que se vive en la frontera, que ni siquiera ahí se puede llegar a una solución cuando que es evidente que ya está rebasando a las autoridades y que está generando un malestar en todas las comunidades que se ven afectadas por el tema migratorio. Em, la prensa norteamericana no es ajena a esta división y tenemos medios de izquierda y tenemos medios de derecha y es muy difícil encontrar un punto medio. Además, el New York Times y otros grandes medios están teniendo un papel
preponderante y sacando del mercado inclusive a otras publicaciones. Es decir, los suscriptores del New York Times siguen creciendo, son los que dan las noticias internacionales, las noticias nacionales importantes y la gente se sigue suscribiendo sistemáticamente. Los pronósticos de crecimiento del New York Times siguen siendo sumamente positivos, pero esto deja en desventaja a los medios locales y prácticamente los periódicos comunitarios han desaparecido. Se habla de que han desaparecido 2.000 periódicos comunitarios, pero que han emergido un montón de medios digitales nativos de los que poco se sabe. Nadie los conoce. Y tú, Sergio, encabezas la dirección de noticias de WLRN, que es un medio público, y para que la gente lo entienda, el hecho de que sea un medio público quiere decir que es un medio del gobierno. Es un medio financiado por el público. Y eso lo hace muy diferente y lo hace muy independiente. ¿Tú cómo ves la situación de los medios en este contexto, Sergio, aquí en Estados Unidos? Sí, bueno, gracias por la invitación. Yo llevo casi 40 años en periodismo en Estados Unidos. Llevé como 11 años en el Miami Herald y te voy a dar un ejemplo ahí. Cuando yo empecé como editor en el Miami Herald, teníamos en esa época, 2005, el año 2005, 360 periodistas, reporteros, editores, fotógrafos en el noticiero. 360. Me fui 11 años después a reportar para la prensa asociada, eh, pero cuando me fui ya ese número de 360 había caído a 100 o menos. Hoy en día yo creo que menos. Y todavía pueden hacer cierto trabajo, pero hay muchas cosas locales que no se pueden cubrir. Ahora, lo que yo creo que una solución a todo esto, y me encantaría colaborar con nuestros colegas en América Latina, es por ejemplo, el cuento de la frontera y de inmigración ha sido bien difícil porque lo estamos viendo por un punto de vista, ¿no? Eh, y tenemos que nosotros como medios colaborar, cooperar, porque antes siempre éramos competitivos. Pero en este mundo como está, yo tengo muchos, digamos, socios que hemos conectado dentro de los medios. Hemos usado universidades. Te doy algo, aquí voy a poner en el chat. Utilizamos politifact.com para ayudarnos alguien usó la palabra como una ola, ¿no? De desinformación, eso es. Pero nosotros tenemos que cooperar y colaborar mucho más que antes, compartir noticias, llamarnos y decir, mira, necesitamos un reportero que cubre esto, que nos ayudamos con esta nota, porque la ola que viene por solo medios sociales es incomparable que yo he visto en mi carrera. La desinformación, misinformación, la noticia falsa, false news, como Alden habló, es tremendamente fuerte de combatir. A ti te ha sido particularmente difícil el manejo de medios sociales, Sergio, lo hemos comentado y has tenido que recurrir a otras estrategias que no incluya los medios sociales, que por cierto se encuentran aquí en Estados Unidos bajo una creciente supervisión del gobierno y probablemente Sí, vendrán en los próximos meses regulaciones bueno, para... claro, pero te doy un ejemplo de cómo estamos tratando nosotros combatir esto. El gobernador de Florida, se llama Ron DeSantis, él recién fue candidato presidencial nacional en Estados Unidos y dejó la campaña porque no le iba bien y le terminó el dinero. Pero una cosa que hemos hecho nosotros tenemos un programa en la radio cada semana que es sobre asuntos públicos y es estatal. Digamos, lo tenemos el programa y lo ponen al aire a todos los como 14 estaciones de radio en Florida. Nosotros tenemos con él una invitación cada semana que él puede venir a hablarnos. Y en los 6 años que él lleva como gobernador, nunca lo ha aceptado, nunca. Pero yo digo a nuestro periodista, puede ser que él no lo está hablando a nosotros, pero sí habla. Después tomamos del internet que ha ayudado. Si él habla en un discurso en otra parte de Florida, le tomamos el audio y podemos
poner eso como comentario, incluirlo en el programa, para que le estamos oyendo. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, a mí me fascina este cuento, lo que está pasando ahí con el presidente. Pero el otro día le entrevistaron una periodista americana. Y fue muy interesante porque tuvo un punto de vista muy gringa la mujer, ¿no? Aunque ella no era gringa en total, pero le entrevistó al vicepresidente, no me recuerdo el nombre, pero él defendió, y el cuento de, digamos, el narrativo del periodista fue, no están violando los derechos civiles a todos estos miembros de bandillas que están tomando preso. Pero por lo menos tuvo una entrevista y yo creo que en ese caso, si yo estoy con el noticiero, tomo esa entrevista y trato de escribir algo sobre lo que le dijo a otro medio, donde antes no hacíamos eso. Pero en este mundo que estamos tenemos que tratar cuando no nos hablan a nosotros, los políticos, los gente en poder, sí hablan por otros medios y tenemos que poner lo que dicen como periodistas en contexto lo que dicen para ponerlo para nuestra audiencia. Pero sí, yo admito que es una situación muy difícil. Sí, aquí en Estados Unidos no vivimos el acecho y la amenaza constante de las organizaciones criminales, del crimen organizado. Ese no es el caso de México, en donde decenas de periodistas han perdido la vida simplemente el año pasado. Hablamos de cientos de periodistas que han perdido la vida En porque serio. simplemente atan el cabo en la relación entre un político y un narcotraficante, y eso es una práctica sentencia de muerte. Lo mismo ocurre en Centroamérica, lo mismo ocurrió en Ecuador recientemente. Entonces tenemos un personaje, tenemos un factor de poder real, que en algunos casos es un poder paralelo. En el caso de México, hay estados en donde el narcotráfico es poder paralelo, designa y no solo designa, sino que también forman parte del poder. Sí, y el presidente de México tiene una relación de abrazos, no balazos con los narcotraficantes y hay una relación que no es clara, que no es transparente. Entonces, eso dificulta muchísimo ejercer el periodismo. Y tú hablabas, Mariana, al principio de esta presentación, de la relación que existe del presidente eh, Bukele con las organizaciones criminales. ¿Esto es un hecho demostrable? Sí, sí, claro. Bueno, yo les invito a quienes también en el chat estaban preguntando sobre este tema, a que lean todo lo que se ha publicado en el Faro sobre el pacto del presidente Nayib Bukele con los cabecillas de las pandillas. Están las pruebas ahí, hay fotografías, videos, audios que demuestran toda la coordinación que ha habido para poder reducir la cantidad de homicidios que había en El Salvador, cómo este pacto llegó a un punto de quiebre cuando en un fin de semana hubo aproximadamente 80 homicidios, y cómo ha habido toda esta confabulación para proteger a ciertos cabecillas, para resguardar a otros. Hay un pandillero en específico al que se le sacó de un centro penal y se le llevó a Guatemala, fue un funcionario del gobierno de El Salvador. Están los audios, están todas las pruebas. Y luego este pandillero es capturado en México y traído a Estados Unidos. Él está ahora acá en Estados Unidos. Y cómo también el gobierno de El Salvador, esto se publicó recientemente, cómo el gobierno de El Salvador intentó recapturar al pandillero en México cuando vio que se había destapado el hecho de que lo habían sacado de la cárcel. El propio juez del caso había requerido información sobre el pandillero y nadie en centros penales le quiso dar la información. El director de centros penales en El Salvador es uno de los funcionarios más allegados de la administración Bukele. Y esta publicación que salió poco antes de las elecciones, de que incluso estuvieron dispuestos a pagar más de $1,500,000 a un cártel mexicano para que les ayudara a secuestrar a este pandillero y llevarlo a regreso a El Salvador. Entonces es una cuestión que está sumamente probada desde el periodismo en cualquier otro país del mundo en el que existiera aún la institucionalidad, el orden del orden de las cosas que tendría que ser, ya habría una investigación seria, una fiscalía que se hubiera puesto ya a deducir responsabilidades, pero por supuesto que eso no existe. Cuando se gana la mayoría legislativa, Nayib Bukele gana la mayoría legislativa en
2021 esto deja de existir. Quitan al fiscal general que estaba, ponen a uno afín al régimen, como les decía, quitan a la Corte Suprema que estaba, ponen otra, que son los jueces que están ahora ahí, afines al régimen, sacan una reforma para hacer que se jubilen a la fuerza todos los jueces mayores de 60 años y ponen en su lugar a abogados afines al régimen también. La policía está, la dirección de la policía también está llena de personas que son afines al gobierno, y lo mismo sucede también con otras instituciones. Incluso la misma Defensoría de Derechos Humanos no está operando como debería, y hay informes que lo respaldan. De todo lo que les he hablado yo esta mañana, hay pruebas desde el periodismo, pero también hay informes internacionales. Una de las cosas que, por ejemplo, se quedó sin investigación en El Salvador es que, bueno, ustedes recordarán cuando en México se destapó que los periodistas estaban siendo espiados con Pegasus. En El Salvador nos pasó esto también a finales de 2021. Nos llegó una alerta a nuestros celulares a una treintena de periodistas que estábamos siendo espiados con Pegasus. Lo que hicimos fue pedir apoyo internacional. La Universidad de Toronto y Access Now y otras organizaciones nos ayudaron a hacer las auditorías forenses de nuestros teléfonos para poder determinar si efectivamente estábamos siendo espiados. Resultó que sí. Nos dan un informe en el que sale, por ejemplo, a qué hora, cuántas veces activaron el programa para tener acceso remoto a nuestra cámara, a nuestros micrófonos, a nuestros archivos, a nuestras fotografías. Y todo eso está publicado, está el informe disponible por si lo quieren revisar. Y lo mismo ha pasado también con algunos colaboradores, incluso del gobierno. Este día, por ejemplo, ha salido a la luz la noticia de que murió un ex asesor de seguridad que que era parte de la administración de Nayib Bukele, Alejandro Mason. Esta persona fue asesor de seguridad y estuvo también trabajando mucho en el tema de control cibernético, persecución cibernética. Hubo personas que decían que él manejaba también redes de troles. Eso a mí en lo personal no me consta, pero sí que él estuvo metido en la parte de seguridad. Cuando él destapa algunos arreglos y algunos temas de corrupción que hubo entre diputados de Nuevas Ideas del partido de Nayib Bukele, a él lo capturan, estaba preso, y durante muchos meses su familia estuvo pidiendo saber de su estado de salud, cómo se encontraba, dónde estaba. No le permiten acceso a su abogado, no le permiten acceso a su familia, y hoy sale a la luz que falleció, ¿verdad? Y así pasa también. Hay un exalcalde de San Salvador que también está preso, que era primo, de hecho, de esta persona, y que de igual manera no se sabe cómo está. Cuando él sale a sus audiencias periódicas, suele hacer notas en un papelito y pone el papelito para que su familia lo pueda leer. La policía lo ha maltratado mucho, y son cosas, como les digo, que han salido a la luz gracias al periodismo, pero también al trabajo de organizaciones no gubernamentales que están estudiando esto. En el tema del pacto con las pandillas, creo yo que se va a saber más este año a partir de este juicio que se haga a este pandillero que les mencionaba, que fue detenido en México y que está ahora acá en Estados Unidos esperando ser procesado. Muy bien. Hablemos un poco, Anthony, sobre este tema. Continuemos con este tema de la influencia del narcotraficante, del crimen organizado, perdón, y sobre todo desde la perspectiva de la política de Estados Unidos en la materia, porque los resultados han sido desastrosos. Es decir, no se ha resuelto nada. La cooperación internacional no está dando frutos. Los carteles crecen en poder y influencia y se han convertido en organizaciones globales. Los carteles mexicanos influyen en toda la región andina, y también en Europa. Y Estados Unidos, que es el líder que encabeza las acciones contra el narcotráfico, pareciera que no hace absolutamente nada al respecto, o lo que hace tiene muy pocos efectos, y obviamente tiene
una consecuencia, un efecto inmediato y contundente sobre el periodismo libre. Sí, sí, fue notable en el caso ecuatoriano que mencionó la presencia de carteles de México, por ejemplo. Crimen organizado es verdaderamente transnacional, tiene acceso a las armas en varios lugares, incluyendo sur de Florida, tiene acceso a medios de financiamiento, medios para lavar el dinero. Está muy fuerte en Europa. Hay menos violencia en Europa, pero hay canales de distribución de drogas claramente operando. Y tiene razón, una preocupación que muchos de nosotros tenemos es que la estimativa de personas en América Latina y Caribe que viven directamente sob control del crimen organizado es alto, ¿no? Yo leí estimativas de 80 millones de personas. Por ejemplo, en Río de Janeiro son 2 millones de personas que viven o con un grupo de crimen organizado como Comando de Capital, Primero Comando de Capital o PV o Amigos de Amigos, o una milicia de ex policiales y policiales, y es básicamente crimen organizado también. Entonces, ¿cómo quebrar ese control directo? Hay personas que escriben sobre cogobernanza, que tal vez puede ser la situación en El Salvador. No conozco bien el caso, pero Graham Daniel Willis, un politólogo de Cambridge, Universidad de Cambridge, escribió un libro muy interesante en que habla sobre cogobernanza en el estado de Sao Paulo entre PCC y el gobierno estadual. O sea, un pacto político, y eso es muy eficiente en términos de bajar homicidios, por ejemplo, pero es una permisión tácita para ese grupo de crimen organizado operar en el territorio. Entonces, refleja daños por los dos actores en la cooperación, el Estado y el crimen organizado. Pero hay pequeños mecanismos para intentar compartir información, por ejemplo, con Interpol, con INL, el Departamento de Estado, con Southcom aquí en Florida del Sur. Pero como mencionó, la fuerza y el poder del crimen organizado parece que no está disminuyendo. En vez de eso, parece que está cada vez más audaz y más fuerte, más cruel, más espectacular. Y con certeza va a entrar en la arena electoral y ser un factor para el elector cuando tiene que votar en esas elecciones que la mayoría son nuestra frente, ¿no? El Salvador pasó, pero tenemos Panamá, México, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, las elecciones municipales en Brasil. Entonces, es una ansiedad fundamental para el elector, el espacio para el crimen organizado y el impacto del crimen organizado en la vida cotidiana de las personas. ¿Tú cómo lo ves, Eric, desde la perspectiva de políticas gubernamentales y sobre todo de políticas de comunicación? ¿Qué papel juega la comunicación en todo esto frente a estos grupos con tanto poder? Estás mute. Perdón, es que no quería hacer ruido antes. Sí. Cuando hablamos con respecto a las organizaciones de crimen internacional, que ya hoy son, estos son como, primero hay que verlas como corporaciones multimillonarias, ¿no? Siempre hablamos que si son pandillas, que si son grupos. Esto tiene que verlo como si fuera una mega empresa en gran parte, porque claro, si bien lo más noticioso es el narco o la persona que agarran, tienen contadores, tienen jueces, tienen abogados, y lamentablemente tienen periodistas también bajo su payroll, ¿no? O personas que actúan como periodistas o que han sido, y eso es una realidad también, porque el dinero es tanto,
¿no? El dinero es tanto, y eso ayuda también a armar la narrativa, y no necesariamente la narrativa de que el crimen organizado sea bueno, pero la imagen de cuánto ayudan en sus barrios donde nunca fue nadie, por ejemplo, ¿no? Nadie, el gobierno no llegó nunca social, y mira cómo construyeron el campo de fútbol o construyeron la escuela, etcétera. Pero también más que nada para desacreditar, ¿no?, el otro lado. Y creo que hay que entender que, y lo vimos, por ejemplo, que durante la pandemia, ¿no?, el crimen organizado realmente elevó su control en gran parte por llegando, distribuyendo máscaras o yendo lugares ahí, imponiendo en lugares, ¿no? Por el otro lado, lo que tocaste, ¿no? Obviamente, cuando tu vida en peligro, y creo que México lideró el mundo en periodistas que fueron asesinados, ¿no? El mundo, no América Latina, sino el mundo. Obviamente eso es un caso es importantísimo porque la autocensura es normal, sí, es muy bueno decir el heroísmo, pero cuando también van contra tu familia, etcétera. Yo creo que también, y quería una cosa que de lo que habíamos hablado antes, explicando cómo estos gobiernos autoritarios, regresando a la parte del éxito que tienen su comunicación y todo, también habla en qué contexto entran. Yo creo que si bien la democracia se ha sostenido en Latinoamérica, la expectativa de la sociedad de lo que la democracia puede dar ha sido baja, de partidos políticos tradicionales que básicamente vaya, están destrozados por corrupción, por temas de falta de credibilidad. Pensando en la estrategia de comunicación de Bukele, nuevas ideas, y la N que tienen en la ciudad donde primero fue alcalde, por ejemplo, cuando llegas y todo esto está pensado de hacer algo nuevo, pero la idea del outsider, de la persona que viene fuera, que no es parte de partidos, etcétera. Y después siempre una gran estrategia de comunicación es: mira lo que hago yo, pero de todas maneras, si me vienes a criticar, mira lo que había antes, ¿no? Y esto lo puedes ver en gobiernos, en partidos, y tiene que ver con el tema de corrupción, temas de poder controlar este mismo, el crimen organizado. Por eso el mensaje de Bukele es tan fuerte, porque no importa lo que la gente diga, mira lo que pasaba antes. Entonces, de nuevo, la estrategia de comunicación viene desde el punto de cuáles son los 2 o 3 temas más importantes para la ciudadanía en el día a día, y puede ser el tema de tu seguridad, de la extorsión, de corrupción, de que la idea que obviamente que hay tanto robo en fondos públicos, etcétera, y creo que es importante para lo que estamos conversando hoy. Claro. Volviendo a Estados Unidos, que es el país líder de las Américas, y esta pregunta va dirigida para Sergio. Estamos viendo a una prensa enfrentada con un poder populista, que es el de Donald Trump, que está desafiando absolutamente todas las leyes, y está desafiando a todo el sistema judicial, y en su momento desafió al sistema electoral, al sistema democrático, negando la legitimidad y la legalidad de la elección. Entonces tenemos una situación de enfrentamiento entre los medios y los gobiernos populistas. ¿Es algo, Sergio, que tú ves que se vaya a consolidar en el futuro aquí en Estados Unidos en caso de que Donald Trump surja como presidente electo en este país? Sí, mira, en el caso de Trump, uno tiene que recordarse que en Estados Unidos se elige un presidente por un sistema un poco extraño para el resto del mundo, pero, por ejemplo, en este caso hay 5 estados, 5 nomás, donde se va a decidir la campaña. Y esos 5 estados de los 50 hay poca población, ¿no? No es estado grande como California ni Florida. Florida ya está contado como Trump lo va a ganar. Pero de nuevo lo que va a pasar es, nosotros tenemos que colaborar y cooperar uno con otro para tratar de cubrir las cosas. Pero en cuanto a Trump, por ejemplo, yo estoy suscrito a su notificación en los prensa, y, y él me manda por lo menos 8 a 10 emails al día atacando, hablando a todo tiempo, y tiene el poder de cualquier cosa que él diga se va a hacer noticia. Y es difícil porque siempre estamos atrás de tratar de ponerlo en contexto o ver si hay una mentira que he dicho o exagerado un punto, pero ha sido muy difícil. Lo que tratamos de hacer de nuevo es simplemente
tratar de cubrirlo y poner todo en contexto. Pero a la misma vez yo creo que desafortunadamente los medios sociales, las redes sociales, él sabe cómo usarlo muy bien. Y imágenes, todo. ¿Sabes? Los dos hombres, Biden y Trump, se ven, tienen casi la misma edad. Y si eligen, yo creo que se van a ser los presidentes más viejos de la historia de Estados Unidos. Pero cuando tú lo ves las imágenes, es difícil de verle. El Biden se ve más delicado porque camina tan suave, pero el Trump se ve más fuerte, ¿no? Aunque yo creo que la salud de los dos son ancianos ya, ¿no? Pero es muy difícil. Y simplemente nosotros podemos poner la noticia y poner cosas en tu contexto. Como última pregunta, porque ya se nos acabó el tiempo y quiero recoger algunas preguntas de nuestra audiencia. Brevemente, Mariana, ¿tú crees que el populismo va a desplazar definitivamente a la democracia en El Salvador? De hecho, esa es ya como una promesa que tenemos del presidente y vicepresidente que sean reelectos inconstitucionalmente. Félix Ulloa daba una entrevista antes de las elecciones y le hacían la pregunta, ¿verdad? La oposición en tu país está diciendo que ustedes quieren desmantelar la democracia. Y él dijo, sí, es que no la queremos desmantelar, la queremos eliminar y sustituirla por otra cosa. Y hacía énfasis en que el pueblo quiere que Nayib se mantenga indefinidamente en el poder. Entonces sí, sabemos que lo que tenemos ahora ya no es democracia. La democracia, por desgracia, muchos tenemos la noción limitada de que es que vaya y la mayoría vote por alguien y ese alguien sea electo. La democracia tiene muchas dimensiones. La democracia implica que los grupos minoritarios puedan ser protegidos, ¿verdad? Que puedan tener algún nivel de participación. Pero lo que ha hecho en estos momentos el régimen en El Salvador es tratar de eliminar cualquier resquicio de oposición política que no tengan incluso ningún tipo de voz dentro del Congreso. A pesar de que no tenemos resultados de las elecciones legislativas, están manejando una narrativa de que hay 58 de 60 diputados que van a ser para el partido de Nayib Bukele. En su discurso en el que él se declaraba ganador, hablaba de que habían eliminado ya a la oposición. Entonces, yo sí creo que sí, no podemos hablar ya de que exista democracia en El Salvador y esto se está fortaleciendo. Y alguien preguntaba en el chat también, disculpas, ando algo mal de la garganta. Había alguien en el chat preguntando sobre el papel de la comunidad internacional y es muy difícil realmente porque toda esta narrativa de que lo que está pasando en El Salvador es la voluntad del pueblo y que todos están felices, está siendo fortalecida por un montón de voces fuera, gente que en su vida ha puesto un pie en El Salvador y que están opinando que Nayib es lo mejor y que en mi país ojalá tuviéramos un Nayib y eso es lo que necesitamos aquí. Y eso está siendo muy difícil que la comunidad internacional se pronuncie. Sí tenemos algunos casos específicos, por ejemplo, Alemania. Alemania no ha reconocido el gane de Nayib Bukele, ha dicho que se necesita un compromiso en favor de los derechos humanos, que se necesita responder a todas las irregularidades que se están dando en el proceso electoral y se ha reunido con gente de la sociedad civil, no de la oposición política, pero sí de organizaciones que trabajan con las familias de las personas que han sido apresadas dentro del régimen de excepción. Ahí el mismo gobierno ha dicho que hay por lo menos un 10% de personas capturadas que no son delincuentes, ¿verdad? Y otras organizaciones que trabajan también y con medios de comunicación que aún no han sido controlados por el poder. Entonces, sí es muy difícil. Nos va a tocar hacer algo así como lo que planteaba Asimov en Fundación, ¿verdad? Cuando se recupere el orden democrático de las cosas en algún momento, vamos a tener que refundar la democracia que la veníamos construyendo. La democracia era muy imperfecta en El Salvador, ¿verdad? Pero aún así hubo alternancia, tuvimos derecha en el poder, tuvimos izquierda en el poder. Y ahora este outsider que se vino a pasear en todo lo que habíamos construido después de la firma de los acuerdos de paz en el 92. Y creo que nuestra gran falla fue esa, que nunca logramos como sociedad
que la gente entendiera qué beneficio le traía a su día a día el hecho de que hubiera democracia, que hubiera Estado de Derecho, que hubiera institucionalidad. ¿Con qué se come eso? Si yo de todas formas, si no salgo mañana a trabajar, no como. Es bien difícil y no logramos bajar los beneficios de tener una democracia y un Estado de Derecho al día a día de la gente. Exacto. Y ahora el manejo que se hace de la simpatía por Nayib Bukele es casi que si sos fan de Messi o no sos fan de Messi. Si sos fan de Messi, sos mi amigo. Si no sos fan de Messi, sos mi enemigo. Y así se están manejando las cosas ahora ya. Muy bien. Voy a tomar un comentario para la siguiente pregunta, que es para Anthony, ya como para concluir. Dice Cristina Sahar, dice que este enfrentamiento entre democracia y populismo va a seguir porque hay mucha gente que no se siente representada en el sistema democrático. Además, el capitalismo, en otras palabras, las reformas neoliberales que se llevaron a cabo desde el Consenso de Washington por 30 años, obviamente no distribuyó la riqueza para todos. Entonces, los gobiernos populistas están emergiendo ante estas limitaciones del modelo de economía para distribuir la riqueza a una mayor cantidad de la población y están emergiendo estos movimientos populistas. ¿Tú crees que sea esta una tendencia que va a continuar en América Latina? Brevemente, Anthony. Sí, estoy de acuerdo en parte que el crecimiento del populismo es en parte una reflexión de falta del sistema anterior, el establishment, eh, responder a esas ansiedades económicas, sociales de la población. Entonces, las críticas del populismo, del sistema como está, son importantes. A veces las soluciones son cuestionables. Tenemos que ser escépticos en relación no a las críticas, pero las soluciones sugeridas. Y si populismo puede conseguir una reelección, por ejemplo, a veces es muy peligroso. Yo conversé con un miembro de oposición en Hungría en enero y él confesó, con el sistema como está construido por Alianza Cívica de Orbán, nosotros no podemos ganar las elecciones. Entonces, solamente podemos ganar poder si hay una ruptura institucional de alguna forma. Y eso es una situación muy paradoxal y muy difícil para un demócrata después de años de gobierno populista. Pero yo estoy de acuerdo en esa parte de pregunta que la falta de distribución de riqueza es un dos elementos en populismo. Solo un dato específico. Casi mitad de los trabajadores en América Latina y Caribe son informales, 48%. Eso es un ejemplo de precariedad económica de grande parte de la población. Y eso genera ansiedad y a veces genera demanda para una figura populista. Pero para mí las críticas son más bien fundadas y importantes que las soluciones, que muchas veces son simplistas. Eric. Sí, primero ya había hecho referencia a esto. La mayoría de las veces cuando un gobierno populista, y ahora podemos decir también cómo usamos el término, ¿no? Porque esto también es importante, tienen campo fértil, ¿no? Cuando escuchas a Bukele te dicen, mira, ¿qué ha hecho Arena y FMLN, aunque fue candidato y de FMLN muchos años, ¿no? O sea, la gente dice que es de derecha. Un tiempo, o lo decía Chávez, mira, CAPEI, Acción Democrática, o viene cualquier, y lo mismo, inclusive aquí, Donald Trump será candidato republicano, pero realmente no lo es en términos de, le ha dado mucho al Partido Republicano. Si vienes a ver, son candidatos que se vienen a ver o tratan de que la percepción sea que fuera del sistema. Y yo creo que en gran parte, como decía esa pregunta que decíamos antes, tiene campo fértil que las personas no se crean que están representadas o que la democracia no les ha servido. Una cosa importante cuando hablamos de populismo es que como automáticamente ya lo ponemos como negativo, no, yo me acuerdo inclusive Bukele en un discurso de decir qué dice el populismo en el diccionario, qué quiere decir, etcétera. Lo que queremos decir aquí populismo que no sea democrático. Y para América Latina,
populismo no es nada nuevo, realmente somos una cuna de populismo de muchas décadas, ¿no? Aquí ahora en Estados Unidos, bueno, que es el populismo en Europa Oriental, en América Latina lo tenemos y hoy en día ves que no es ideológico. Antes el populismo de izquierda a derecha, muchas veces los populistas hoy en día son personalistas. Y en Latinoamérica desafortunadamente tenemos todavía un culto al personalismo, un culto a la herencia de caudillismo que tenemos de diferentes ideologías, ¿no? Y creo que eso es importante, que venga alguien a solucionar el gran problema y nos va a resolver y después seguimos fanatismo. Y como decía Mariana, ahora estamos, especialmente por lo que ha pasado la polarización, somos de este bando o del otro. La idea de que podamos votar por alguien, pero a la misma vez criticarlo porque no estamos de acuerdo en todo lo que hace, casi se está evaporando y ahora tenemos que estar de acuerdo con todo lo que hacemos y si no estamos de acuerdo, en contra. Y eso es parte también de la estrategia de comunicación. Hay que tener un enemigo, un grupo contrario a nosotros, que está contra nosotros, tienes que ser parte del equipo, aunque no estés de acuerdo de todo, tienes que estar parte del equipo en estas cosas porque hay otro grupo del otro lado que está justo contra nosotros, ¿no? Sergio, tú ves, ya para concluir, algunas señales o tendencias que hablen del papel que pudieran tener los medios para reducir esta polarización que existe en nuestra sociedad. Uy, yo creo que es bien difícil la pregunta porque eh, como cada grupo, yo hablo, por ejemplo, de Estados Unidos, em, se han ido a su rincón y siguen hablando por los medios sociales con su mundo, ¿no? Con sus amigos, su gente que todos creen lo mismo. Después no están tratando de buscar otra opinión o otro ángulo. Y el resultado de eso es que es como si todos van al mismo concierto y todos les encanta la misma música, ¿van a escuchar otra música? No, van a seguir lo mismo. Y el problema para la democracia y para la prensa es cómo llegar a ese mundo para darle los datos y artículos y historias y hechos de lo que sí está pasando. Por ejemplo, uno de Estados Unidos, el problema más grande del país es la vivienda, ¿no? Casa aforable, apartamento de rentar. Es un crisis por todo el país. Pero si uno no puede estar como acuerdo con los hechos, que sí hay un crisis, después uno no puede llegar como sociedad a resolver el problema. Y hay gente que creen que no hay crisis y lo ignoran. Pero yo creo que tratar de traer los dos juntos, vamos a tratar lo más que podemos de poner a todos los puntos de vista en el artículo, pero es bien difícil con las redes sociales. Sí, Muy bien. Alejandro, un Sí, segundito, porque esto de mismo de Sergio, una de las cosas que no dije, los algoritmos hoy en día te llevan a contenidos que a ti te gustan, que estás de acuerdo y dentro con grupos que estás de acuerdo contigo. Y si bien lo vemos que vas a buscar un producto y te salen los productos que te gustan o que ves porque porque ya saben lo que te gusta por tu uso en las redes, esto pasa políticamente también. Justo el tema que dice Sergio, entramos ya en grupos cuando estamos en la red que lo que nos sale cuando entramos, recuerdo, la mayoría de la gente trabaja todo el día, llega, se conecta o se conecta en su teléfono y te sale contenidos con lo que sueles estar de acuerdo, con gente que estás de acuerdo y que está demonizando al otro lado. Y eso hoy en día, especialmente por los algoritmos, no solo lo que se publica, pero sino donde te lleva, es que el mayor uso o interacción con contenidos en las redes sociales son con temas que ya te han dirigido hacia ahí. Tienes que hacer un esfuerzo fundamental para buscar otras cosas. Creo que los medios de comunicación deben realmente invertir mucho, y de dónde sale el dinero, esa es la cosa, en tener su estrategia de redes sociales para que esos contenidos realmente lleven, ¿no? A los grupos, porque aunque publicas muchas cosas, no estás cuando entras a tus redes sociales enfrente de ti. sí, muchas gracias. Desafortunadamente hemos llegado al final del webinar que estaba programado para terminar a la 1:15. Se quedaron muchísimas preguntas, algunos temas que nos gustaría profundizar, particularmente El Salvador. Yo creo que merece un análisis todavía más profundo. El tema de los medios sociales, obviamente, y la emergencia vertiginosa y bárbara de la inteligencia artificial y los efectos que está teniendo sobre el periodismo son temas que habremos de trabajar. Le agradezco muchísimo a nuestros panelistas, a Tony, a Eric, a Mariana y a
Sergio por su participación, obviamente a la Sociedad Interamericana de Prensa, al Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe y al Departamento de Estado en su capítulo 6, que hizo posible este webinar y los 2 que nos faltan en el mes de marzo. Ya les estaremos informando. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a Mariana, que se dio la tarea de responder individualmente algunas de las preguntas que se hacían en el chat. Y hasta la próxima. La próxima. Chaito.